Y bueno, mis amores, buenos días. Espero que ustedes estén bien. Gracias a Dios, yo ya estoy un poquito mejor. Y por aquí estoy preparando unos sándwiches para darlos a unos niños en una posada navideña. Este es un sándwich de pollo y le hice una ensaladita de zanahoria, como la pueden ver aquí. Esta tiene zanahoria, tiene queso crema y un poquito de mayonesa, no tanta mayonesa y mostaza. Ya más lo aderecé con el queso crema. Estoy utilizando queso crema rey queso y están súper riquísimos. El pollo es pollo desmenuzado, cocinado previamente y tiene lo que es ajo, mostaza y como una salsita que le traté de hacer con limón. Así que quedó súper delicioso. Por aquí estaré poniendo un poquito de jamón como para darle un chip, o sea, un plusito. Hay personas que comen y hay otros niñitos muchísimos más pequeños como que no, que solamente les haré de pan con jamón y queso crema. Aquí en Ecuador se acostumbra muchísimo las posadas a los niños en el barrio, en los colegios, en fin. Ya en las posadas es como hacerle la novena al niño y todas las noches o todas las mañanas, dependiendo dónde se haga la posada, pues simplemente se realiza y al finalizar pues se hace un brindis. Se vienen niños a la casa, pues los dueños de casa hacen este ofrecimiento en agradecimiento a haber venido a hacer la posada. Hola, hola mis amores, buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy estamos en el Vlogmas número 20. El día 18 y 19 prácticamente no les pude grabar nada, no ameritó, por decirlo así, grabar esos días con exactitud. Fue muy poco lo que hice a la rutina habitual, entonces como que tampoco me sentía muy bien, estaba en mis días, entonces para las que son mujeres me entienden y honestamente no quería tomar la cámara absolutamente para nada, porque como muchísimas de ustedes ya saben y me siguen en los vlogs anteriores, yo tengo miomas, entonces eso también se me complica bastante cada mes, así que honestamente les debo esos días. Disculpen todas ustedes por no subir los videos oportunamente o cada día como lo hemos venido haciendo, pero por uno u otro motivo se me ha dificultado hacerlo. Ha sido una semana de locos, empezando por lo que les acabo de comentar. También estuve con lo que es el dolor en esta parte del ojo y la palpitadera, por decirlo de esa forma, como lo vieron también en un blog anterior. Por aquí ya me estuve retirando las uñitas, aunque creo que ya las vieron. Cuando lavo platos no me pongo guantes, entonces ya voy a estar pensando en colocarme guantes para lavar los platos, porque cuando me hago las uñas en gel no todas se me van, pero siempre los pulgares se me van inmediatamente al cuarto, al quinto día. No es tanto que se despeguen, sino que como que le entra una fisurita de agua y yo sigo y me la halo de una vez, entonces como que queda ahí enseguida mal y de esa forma cojo y me las quito en todas para volvérmelas a hacer de nuevo. Tengo que hacerme también la de los pies, que ya ameritan. Creo que me las hice por el mes de septiembre y el esmalte en gel todavía está. Obviamente está el crecimiento, pero como yo uso más que nada zapatos cerrados, entonces como que no ha meritado hacerme retirar el esmalte. Un pedicure en seco sí lo he hecho, es decir, de retirar cutícula y todo ese tipo de cosas, pero en lo que tiene que ver con, por decirlo así, el tema de hacerme un pedicure con cambio nuevo de esmalte como lo he hecho en las manos. Entonces eso era lo que les quería comentar, mis amores. Como pudieron estar observando, ya nos falta poco para lo que es Navidad, así que espero poderles grabar todos estos días. Si no tengo muchísimo contenido que no haya grabado ese día, para no subirle videos cortos, porque a veces creo que video de 10 minutos en un blog es muy cortico, pero trato de subirlo al menos para que tengan el contenido. En caso de que yo no llegue los 10 minutos diarios, yo les voy a hacer una recopilación de todos esos días
y se lo estaré subiendo. En teoría espero poderle subir al menos unos 3 vlogs más antes de Navidad, pero en caso de que no, pues les explico que se los estaré uniendo. Muchas gracias por el apoyo, bienvenidas nuevamente un día más al Vlogmas del día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse si así lo desean y acompañarme en este viaje de mi vida aquí en Ecuador. Un besito para todos ustedes y nos estamos Ya me voy a hablando. estar maquillando, arreglando un poquito. Suelo estar utilizando eso. Voy a hacerme nada más un maquillaje súper sencillo. Coloco siempre base en lo que tiene que ver los párpados para que el maquillaje dure mucho más, aun cuando es de día o ya tarde, noche. Entonces esto permite que no se vean como esas marcas de las sombras allí sobre el párpado, y estaré utilizando un color rojito con un doradito, y eso es lo que me voy a estar haciendo, un chin en las cejitas y ya, mis amores. Así que espero que el video el día de hoy haya sido de su total agrado, y no olviden comentar cualquier cosita que les haya parecido. Nos vemos hasta un próximo video, mis amores. Por aquí les estaré dejando, y no olviden suscribirse, darle like al video si les ha gustado, compartirlo y seguir apoyándome en el canal. Hola mis amores, buenos días, buenas tardes, a la hora que me vean. Aquí es 21 de diciembre y por aquí me voy a ir a la tienda a ver unas cosas. Como pueden observar, estoy preparando el almuerzo. Me fui a ver una pechuga de pollo porque ya no tenía. Por aquí ya está el arrocito listo. Estaré adobando la pechuga con este sazonador que ya viene preparado. Y aquí, como pueden observar, esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Algo súper rápido porque tenemos muchísimas cosas que hacer, de cierta manera más deliciosas. Entonces, como les conté, voy a ver si hoy día me logro hacer los uñas, aunque no lo sé aún. Y siempre que quiero ya en la noche me da sueño, y siempre hay otra cosita que hacer, mis amores. Eh, Hola, mis amores, buenas tardes. Por aquí les veo un poquito. Estoy yendo al centro comercial Policentro, pero antes voy a estar pasando por una tienda de frutos secos porque estaremos comprando ya lo que son los ingredientes para preparar la comida de Nochebuena. Por lo general, yo suelo hacer relleno, y el amorito este año también quiero que prepare rellenos, así que vamos a estar haciendo eso, y para eso necesitamos nueces y ciruelas pasas y todo eso. Así que miren, por aquí ya estamos ya cerquita al pueblo centro. Lo bueno de vivir por esta zona es que puedo caminar, y eso me ayuda justo ahorita que necesito caminar sí o sí y hacer un poquito de ejercicio. Entonces por lo regular trato siempre de eso. Bueno, y por aquí ya estamos en el lugar donde venden los frutos secos, y estaremos comprando. No creo que me dejen llevar acá adentro, así que por ahí trataré de capturar algo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Bueno, ya salimos, ya estamos aquí en el centro comercial
Policentro, allá al fondo ven al San Marino, que es otro centro comercial muy bonito de la ciudad de Guayaquil. Así está el movimiento ya a estas fechas previo a Navidad. La gente anda comprando los preparativos para la comida, comprando juguetes para los pequeños niños. Bueno, mis amores, por lo general les contaba que la gente está pues compre que compre, a diferencia de otros países, aquí por lo general en Navidad se le da regalo a todo el mundo, tanto como niños, adultos, etcétera. Y bueno, creo que la mayoría de los países lo hacen, pero a lo que yo estaba acostumbrada, al menos antes de venirme a vivir al Ecuador, en Nochebuena la gente nada más se preocupaba por el 25 darle regalo a los niños. Es lo que yo recuerdo de mi infancia. Nunca vi que se estuvieran dando regalos entre personas adultas como tal. Más que todo era una celebración de niños, pero ya hoy en día se hace como generalizado, se le da regalo a todos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues así es la noche. Aquí en Guayaquil hay luminarias navideñas, luces en algunas casas, otras casas no se puede apreciar. Bueno, ya llegué a la casa y les estaré mostrando lo que estuvimos comprando. Por aquí hay servilletas, hay comino que estuve trayendo. Por aquí tenemos mantequilla, hay leche. eh, de cierta manera estuvimos como comprando lo necesario. Como casi siempre solemos salir por una decisión de motivo, compramos así poco a poco. Por acá este es el adobo que estaré utilizando. Este es adobo para pavo que ya viene listo y que al final es como casi similar a lo que uno lo va a estar preparando. Por aquí ya tenemos las aceitunas. Este año las estoy comprando así cortaditas y no con pimiento rojo como me gusta por dentro, por lo que ya saben de mi problema de colitis y cosas así. Me prohibieron algunos alimentos. Por acá traemos este arroz que es nuevo, vamos a probar qué tal. También estoy trayendo un vinito, al menos para brindar en Nochebuena. Si no estoy mal, creo que es un vino chileno, no recuerdo bien, pero suele salir muy bueno. Y por aquí tenemos de picar, cosa que no puedo, pero anyway, por acá están lo que son las nueces y por este otro lado las ciruelas pasas. Eh, Esto fue algo que estuvimos viendo y que estaba en promoción, 2 por 1 M&M. Así que nos pareció súper chévere como para enderezar la vida un ratito. Y nada, mis amores, esto fue lo que estuvimos comprando y hasta aquí les dejo el vlog del día de hoy. Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo amanecen? Por eso todos estamos bien, gracias a Dios. Eh, los saludo por aquí el día de hoy. Estamos casi terminando para Navidad. Así que voy a ver qué depara el día hoy. Bueno, y por aquí voy a estar guisando un pollito para no estar comiendo todo el pollo asado, un pollo a la plancha. Entonces hoy quise con- preparar esto que ustedes ven aquí. Bueno, mis amores, por aquí ya me estuvieron pidiendo unos juguetitos para obsequiarlos. Y oh my goodness, estoy en esas. Estoy tratando de ver qué hay, qué no más hay, que la tal les voy mostrando. Ahorita estoy así en picas. Estas son las cosas que hay. Y como pueden observar, hay bastante gente comprando, no es por nada. Aquí casi no se puede grabar porque hay un montón de cámaras, entonces le estoy dando mis mañas para grabarles un poquito de cómo son los tiendas de jugueterías aquí en Ecuador. Creo que eso no les grabé, no les he grabado, no estoy segura. Entonces así es lo que hay. Los juguetes económicos como tal, el más sencillito te puede costar unos $2, no sé, 6 juguetes de $1.
Bueno, y por aquí estamos en una cafetería, vamos a tomar algo después de haber caminado tanto por el centro de la ciudad. No les quise grabar, sí tenía como grabarles mis amores, pero honestamente hay muchísima gente y por estas fechas los robos son abundantes. Como ya saben, el amorito es cafetero y él no puede ver cafetería porque inmediatamente se quiere tomarse un frappé o cosas así. Entonces, esto fue lo que estuvimos ordenando. Yo soy poca dulcera, pero toca hacer la compañía, dice el dicho. Ya nos vamos para la casa. Les estaré dejando el video rodando hasta mi trayecto para que puedan ver un poco la ciudad de Guayaquil, cómo se encuentra. Hay trancones por donde quiera y así estamos ya a víspera de Nochebuena, mis amores. Miren ese sol súper lindo, súper radiante, dice un solazo. Ya está comenzando a hacer calor aquí en la ciudad. Y eso casi no me gusta, aunque yo soy costeña de clima caliente, el calor que se ejerce es demasiado bochornoso a veces y no hay nada, pero nada de viento, entonces eso lo hace bastante pesado el ambiente. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring. Llegar a mi destino, así que los voy a dejar con esta vista y les deseo una feliz tarde para todos, día o noche. Y nos estamos hablando en un próximo vlog. Estoy súper cansada, la cama ya se está descargando, así que dudo que hoy pueda continuar grabando más. Nos vemos en el vlog de mañana. Bendecido día para cada uno de ustedes. Chao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Si llegaste al final de este video, un beso enorme para ti, bendiciones a montones. Espero verte mañana a la misma hora para que puedas disfrutar de un vlogmas que lo estoy haciendo con muchísimo cariño para ustedes. Así que suscríbete allí en el botoncito rojo si no lo has hecho. Si no perteneces aún a nuestra familia, puedes hacerlo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y la cita es de 8 a 9 de la noche. Encontrarás un vlogmas nuevo todos los días. Nos vemos hasta mañana. Chao.